El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido en la reunión del Intergrupo del Vino en el Comité de las Regiones en Bruselas la política agraria comunitaria y su importancia para el desarrollo de los jóvenes en el sector primario. Agentes del puesto de la Guardia Civil de Escalona han desmantelado un cultivo intensivo indoor de cannabis sativa, marihuana, en una vivienda de la localidad de Hormigos. El municipio toledano de Yepes realiza por 11ª edición su festival de música tradicional y folclórica Música Munda, todos los sábados de marzo a las 8:30 en el Centro Cultural Calderón de la Barca. El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido esta mañana en la reunión del Intergrupo del Vino en el Comité de las Regiones la política agraria comunitaria y su importancia para el desarrollo del campo europeo. Para los que atacan globalmente la política agraria comunitaria y dicen que Europa gasta demasiado, fíjense que por mucho que hemos gastado en política agraria comunitaria, y algo que ha quedado muy asentado con la crisis del COVID o con la crisis de Ucrania, es decir, la soberanía alimentaria, la producción aquí, la no dependencia de terceros países, por mucho que sea así, y con todo el dinero invertido, no se ha conseguido que los jóvenes europeos se enganchen al sector agrario y primario. Se puede pensar que es un sector cómodo, subvencionado, con mucha intervención pública y que, por tanto, arropa a quien quiera emprender un negocio o una actividad en el sector primario. Además, ha querido mantener una postura firme con respecto a la apuesta de los jóvenes con el sector primario, del apoyo de las instituciones públicas para que sigan manteniendo su apoyo a este sector y a los jóvenes de toda Europa por el mantenimiento de sus puestos de trabajo en el campo. De hecho, Castilla-La Mancha supone ahora mismo la mitad de todos los jóvenes que se están incorporando en España al sector primario. Para ello es clave, absolutamente clave, disponer de fondos económicos. Nadie se debiera rasgar las vestiduras porque realmente hemos invertido muchísimos miles de millones de euros a lo largo de mucho tiempo para sostener el campo y para darle efectividad, para reestructurarlo y para adaptarlo. Sería bastante triste, sería como un final muy negativo de tanta inversión europea en la política agraria comunitaria si finalmente y a la vuelta de varias generaciones el campo se abandona y se abandona realmente por los propios europeos, ¿no? Sería la certificación de un fracaso global, ¿no? De manera que nos jugamos mucho. Me atrevo a decir que en la incorporación o no de jóvenes y la mano de obra joven y la iniciativa empresarial en el sector del campo nos jugamos ni más ni menos que la demostración de que todo lo invertido hasta ahora es un éxito, pero también de que el campo sigue siendo clave y estratégico en la economía de medio y largo plazo para Europa. Dentro del Comité de las Regiones, en la cuarta reunión del Intergrupo del Vino en la que ha participado Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha analizado el posible impacto de las probables medidas de Trump con respecto al posicionamiento de España con la guerra en Irán. Bueno, obviamente cualquier decisión que tome un presidente importante a nivel mundial como es Donald Trump, yo creo que tiene una repercusión en positivo o en negativo. En este caso claramente es una cuestión negativa a tener en cuenta por la repercusión comercial que pueda tener. Además con una fijación específica y concreta en España. Pero aún así creo que nuestras reglas de juego es la participación en la Unión Europea como país de pleno derecho y que en este caso no se pueden llevar a extremo esas amenazas que ha lanzado el presidente Trump. En este caso hay un acuerdo comercial que es el que está vigente y que la propia Unión Europea ya se ha manifestado que no puede imponer esas medidas de sanción al acuerdo comercial o a las relaciones comerciales que tiene con España.
En este sentido, la cautela, la espera para ver cómo evoluciona en los próximos días esta situación y esperemos, lógicamente, que no haya una repercusión. Aún así, entendemos que el Ministerio, también el Gobierno de España, está estudiando las circunstancias que se están dando y ya ha manifestado también una posición de defensa al sector productor español. También, evidentemente, entiendo que al productor agrario. En este sentido, reitero esa cautela que debemos de tener para ver cómo evoluciona en los próximos días la coyuntura mundial. La geopolítica está muy revuelta, evidentemente todo lo que está pasando no beneficia para conseguir grandes números y grandes mejoras, pero en este caso creo que el sector agroalimentario, el agropecuario y agroalimentario han manifestado constantemente una capacidad impresionante de recuperación y también de enfrentamiento ante los grandes retos mundiales que se ofrecen en el día a día. Un posible impacto a los mercados castellano-manchegos con uno de sus principales consumidores, con el cual siempre han tenido buenas sinergias. Los tres productos que más se exportan a Estados Unidos en agroalimentario son vino, queso y aceite. Desde luego son tres grandes productos que tienen una referencia internacional positiva muy valiosa y en este caso, bueno, yo creo que también los consumidores estadounidenses valoran la calidad de nuestras producciones agroalimentarias en estos tres casos concretos y aquí es donde tenemos que hacer especial hincapié. Lo hemos hecho junto con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, abriendo ese canal ORIA con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. En este caso también estudiaremos de forma conjunta, junto con el sector, también las posibles repercusiones que puedan haber y enfrentar los nuevos retos, incluso con aplicación de medidas si fuera necesario para minimizar las consecuencias de estos acuerdos. El consejero asegura que la situación geopolítica actual no beneficia a la región y de momento tocará esperar para ver cómo afecta a los tres productos agroalimentarios que más se exportan a Estados Unidos. Los centros especiales de empleo de la región ya cuentan con la nueva convocatoria de ayudas tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno. Así lo ha informado la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha defendido este programa de inserción laboral de personas con discapacidad y que tiene como finalidad atender a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de integración laboral de los colectivos afectados o de sus peculiares necesidades. Con estos fondos se podrá favorecer a 5.000 personas con discapacidad a lo largo de 2026. Estamos hablando, como les decía, de aproximadamente 5.000 personas las que se benefician, las que desarrollan su actividad profesional en estos centros en Castilla-La Mancha. La evolución de esta política ha sido muy clara. En 2015 la dotación para la línea salarial era de 10 millones de euros y ahora es de 29 millones de euros, prácticamente el triple de lo que se destinaba cuando llegamos al Gobierno, cuando empezamos con estas ayudas. Esto significa, por tanto, esa inversión sostenida, significa más estabilidad para los centros y seguridad también para miles de familias. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado las ayudas a jóvenes para el descuento del 50% si viajan en transporte público dentro de la región. Ha sido uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana y del que ha dado cuenta la consejera portavoz Esther Padilla, quien ha señalado que se van a destinar 3.750.000 euros para cubrir el 50% de los viajes interurbanos de jóvenes entre 14 y 29 años en la comunidad autónoma. Con respecto al año anterior, se ha aumentado en cerca de medio millón de euros esta partida y la intención del Gobierno es que pueda llegar a 200.000 jóvenes. Padilla ha insistido que desde que se recuperó este descuento para jóvenes en 2017, se han ahorrado a las familias de la región 22,2 millones de euros. Hemos acordado renovar el descuento del 50% en el transporte interurbano para los jóvenes de Castilla-La Mancha entre 14 y 29 años. Para ello vamos a destinar 3,75 millones de euros para que se beneficien 200.000 jóvenes en Castilla-La Mancha. La dotación para el 2026 se incrementa en medio millón respecto al año anterior.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado cuenta esta semana de 2 convocatorias de pagos enmarcadas en la Política Agraria Común 2023-27 que suman cerca de 14,2 millones de euros para apoyar explotaciones en zonas de especial protección para las aves cepa y zonas de montaña. La consejera portavoz Esther Padilla ha asegurado que el objetivo de estas convocatorias es proteger la viabilidad económica de aquellas explotaciones agrarias que trabajan en condiciones más exigentes, ya sea por limitaciones ambientales o geográficas, de manera que se evite la pérdida de actividad y con ella el abandono rural. Es importante hacer compatible, por un lado, la protección del medio ambiente, de los hábitats, de las especies, pero también la protección de nuestro mundo rural y hacerlo con ayudas compensatorias como las que aprobamos en esta semana. Hay que mantener la actividad agraria, evitando el abandono rural y garantizando también la protección ambiental, que todo sea compatible. La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de la localidad de Fuensalida. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero cuando un individuo encapuchado y armado con un cuchillo de grandes dimensiones accedió al interior de un comercio de la localidad, amenazando tanto a la dependienta como a una clienta que se encontraban en el local. Tras exigir la entrega de la recaudación de la caja registradora, el autor agredió a la dependienta utilizando un spray de defensa personal y huyendo posteriormente del lugar. El equipo territorial de la Policía Judicial, junto con el equipo Roca de la 5ª Compañía de Torrijos y en estrecha colaboración con la Policía Local de Fuensalida, llevaron a cabo las gestiones de investigación que permitieron identificar y detener al presunto autor de los hechos. Se trata de un conocido delincuente de la zona con numerosos antecedentes por delitos violentos. La rápida actuación policial ha sido fundamental para restablecer la tranquilidad en la localidad tras la alarma social que este hecho había desencadenado tanto entre comerciantes como entre vecinos. La operación contó con el apoyo del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil para llevar a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde fueron intervenidos el cuchillo y el spray presuntamente utilizados en el atraco. ¡Guardia Civil! Agentes del puesto de la Guardia Civil de Escalona han desmantelado un cultivo intensivo indoor de cannabis sativa, marihuana, en una vivienda de la localidad de Hormigos. 2 personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas y otro delito de defraudación de fluido eléctrico. La investigación se inició cuando los agentes, tras detectar varios indicios, localizaron una posible plantación indoor en una vivienda de la localidad. Una vez recabados los datos necesarios, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio, donde se comprobó que todas las estancias de la vivienda habían sido acondicionadas para el cultivo de droga. En el registro se incautaron unas 1.500 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, una gran cantidad de cogollos secos ya preparados para su distribución y venta, así como los efectos necesarios para la elaboración y mantenimiento del cultivo. Entre las plantas se localizaron varias pertenecientes a la variedad Purple Kush, reconocidas por su característico color morado. Esta variedad destaca por su elevado contenido en THC, considerablemente superior al de muchas variedades convencionales, siendo menos común por su alto valor en el mercado ilícito. En una segunda vivienda próxima se detuvo a 2 varones como presuntos autores de ambos delitos, uno de ellos con antecedentes por delitos similares. Al menos 6 personas han muerto y 8 han resultado heridas a consecuencia de un bombardeo efectuado en la madrugada de este miércoles por el ejército israelí contra 2 localidades al sur de la capital libanesa, Beirut. Así lo recoge un balance del Ministerio de Sanidad libanés citado por la cadena de televisión Al Jadid, después de que las fuerzas de defensa de Israel hayan lanzado sendos ataques contra las localidades de Ramun y de Sadiyat. Por otra parte, se ha registrado un bombardeo contra un bloque de pisos en Baalbek, en el este del Líbano, que se habría saldado con 4 víctimas mortales. En un comunicado, el ejército israelí ha alegado que permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbollah pone en peligro la vida, en la que constituye la 3ª jornada de ataques en Líbano desde que el pasado sábado Israel iniciara junto a Washington su campaña militar contra Irán. Además, el ejército israelí ha anunciado que se está llevando a cabo una nueva ola de ataques contra Irán, donde ya han muerto cerca de 800 personas.
España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 16.716 millones de euros en 2025, un 8% menos que en 2024, según datos del informe de Comercio Exterior que publica el Ministerio de Economía. Esta cifra representa el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España el pasado año, que fue de 387.091 millones de euros. En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 30.174,7 millones en 2025, dato que representa el 6,8% de las compras españolas al exterior, que totalizaron un conjunto de 444.164 millones de euros el año pasado. El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en 2025 en 13.458 millones de euros, un 34,4% superior al saldo negativo de 10.013 millones de 2024. El informe expone que China, con quien España se ha propuesto reforzar sus relaciones comerciales tras la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, fue uno de los países que más contribuyó en positivo a la tasa de variación anual de las importaciones españolas en 2025 con medicamentos, automóviles y motos y aparatos eléctricos. También destacaron las contribuciones de Alemania con automóviles y aparatos eléctricos e Italia con medicamentos. Yepes vuelve a repetir uno de sus festivales musicales más reconocidos en toda la provincia. Esta mañana se ha presentado la 11ª edición de su festival, Música Munda. Además, este tipo de proyectos generan comunidad, implican a los vecinos, crean espacios de encuentro y proyectan una imagen positiva, muy positiva, de Toledo como territorio comprometido con su cultura y con su futuro. Querido alcalde, queridos responsables, que este ciclo alcance su 11ª edición es la mejor prueba de que cuando hay colaboración entre las administraciones, cuando hay impulso local y cuando la propuesta cultural es coherente, los proyectos perduran. Un festival que nació en Yepes por un grupo de amigos y que ha acogido a artistas del máximo panorama nacional e internacional, con siempre entrada gratuita. Que se cree ese ambiente familiar, como bien nos ha dicho también el diputado, y que además crea sinergias, porque al final la industria local de los dulces, del limoncillo, de las bebidas tradicionales se mezclan también en este certamen, y luego pues el cuidado que el grupo Música de Aljibe Folk tiene a los artistas que vienen. De un cuidado excepcional, un mimo y un cariño que hace que algunos repitan, porque es verdad que ellos al final son un gran grupo de amigos que les gusta esta música y que la defienden y la valoran en todo el territorio español. 4 sábados y un mes entero de conciertos en el Centro Cultural Calderón de la Barca de Yepes, con entrada gratuita hasta llenar aforo a las 8:30 de la tarde para descubrir a nuevos artistas. El primero se llama María Keck, Trío de Cobre, y es una mujer que es un proyecto de fusión flamenca, romaní y húngara. Es un trío que está compuesto por una mujer húngara, por una mujer polaca, guitarrista, y por un músico español de percusión, Miguel Reyes concretamente. El segundo día, el día 14, viene un grupo desde Andalucía, de Jaén, concretamente Andaraje, un grupo que lleva más de 50 años en la música tradicional y que son responsables también de uno de los festivales más antiguos de la península. Y Andaraje es un grupo pionero, sin duda, de la música popular y de la tierra andaluza. Muchas veces pensamos que Andalucía solamente tiene flamenco. Es una idea errónea. La riqueza cultural de Andalucía no se limita al flamenco, sino a otras muchas manifestaciones musicales. El tercer concierto está a cargo de Fren López e Isabel Martínez. Isabel Martínez es una mujer procedente de Sonseca, Toledo, pero que ha alcanzado un nivel internacional también colaborando con músicos como Fren López. Fren López es un compositor y especialista en instrumentos de cuerda pulsada del Mediterráneo. Y por último, uno de los grupos más reconocidos a nivel nacional es el NAN.
El NAAM viene en formato dúo, Carlos Herrero y Héctor Castillejo, y nos ofrece un espectáculo que se llama Desaparición de las luciérnagas. Y por si aún no les ha entrado la inquietud por ir a Yepes, todos los sábados de marzo a las 8:30 de la tarde al Centro Cultural Calderón de la Barca, la Asociación Aljibe, organizadora de este evento, ofrece una pequeña muestra del cántico El Pelele durante su manteo el Domingo de Resurrección por las mujeres. Porque se lo ha quitado el guardamano, la mujer del Pelele, la de Gaños, y el Pelele le dice cara de rosa, si queréis el Pelele limpiarse el moco, que el Pelele se ha hecho para nosotros. El histórico periodista Fernando Onega, considerado una de las voces más relevantes de la transición, ha muerto este martes a los 78 años, según ha confirmado el diario 65 y más, del que era presidente. Nacido en Lugo el 15 de junio de 1947, comenzó su carrera en Galicia, pero sería en Madrid donde se convertiría en un destacado cronista político, con recorrido en radio, prensa y televisión. Llegó a ser director de prensa de la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez, siendo el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático Puedo prometer y prometo. Tras más de 4 décadas de exitosa carrera, Onega decidió dar un paso al lado en septiembre de 2022 y se despidió recordando su intensa dedicación, que también heredarían 2 de sus 3 hijos, Cristina y Sonsoles Onega. La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10 de la mañana a 9 de la noche en la Casa de Galicia de Madrid. Bueno, pues... Todos los toledanos conocen la ermita de la Virgen del Valle, pero lo que vamos a enseñarte está cerrado al público y muy pocos han tenido la suerte de verlo, así que acompáñame y lo descubrimos juntos. Estoy a los pies de la Virgen del Valle. Qué maravilla. Bajo esta ermita, bajo siglos de devoción y tradición, se esconde un lugar del que casi nadie ha oído hablar. Antes de la ermita que vemos hoy, aquí hubo una pequeña capilla dedicada a San Pedro de Saelices. Con el paso del tiempo, el lugar fue cambiando, reconstruyéndose, creciendo, pero bajo estos muros quedó un espacio oculto. Un rincón que no aparece en las visitas ni en los libros, y que muy pocos han podido ver. Justo debajo del altar aparece esto. Un manantial que mantiene siempre el mismo nivel de agua, como si siguiera su propio ritmo. La hermandad mandó analizar el agua y resultó ser potable. Se cuenta que en la antigüedad mucha gente venía hasta aquí para probar estas aguas, porque se les atribuían propiedades curativas. Esto es un privilegio. Hoy muy pocos pueden entrar aquí, y cuando lo haces, entiendes por qué este lugar impresiona tanto. Encima de este manantial se alza la Virgen del Valle, una imagen con una historia intensa, coronada por el pueblo en 1906 y protegida durante la Guerra Civil. Estar aquí abajo, frente a este manantial, es algo que impresiona. No es solo agua, es uno de esos rincones que te recuerdan que Toledo aún guarda secretos, y que no todo el mundo tiene la suerte de ver. Mañana con el cielo nuboso y precipitaciones afectando especialmente al este de la comunidad con posibilidad de alguna tormenta ocasional. La calima iría a menos, pero todavía podrían darse lluvias con barro. Viento flojo del nordeste. Tarde con precipitaciones produciéndose especialmente en el este de la comunidad con posibilidad de alguna tormenta. Viento flojo del norte y nordeste. Noche de tiempo inestable en la comunidad con precipitaciones durante la noche que podrían darse en cualquier punto. Temperaturas nocturnas con pocos cambios en general, viento flojo y variable. Amanecerá el jueves con las mínimas en ligero descenso en Ciudad Real y ligero ascenso en Guadalajara. Pocos cambios en el resto, valores entre 3 y 9 grados. Máximas también en descenso, valores de 12 en Albacete y Cuenca, 15 en Talavera y Toledo, 16 en Ciudad Real y 17 en Guadalajara.